Con su justicia y
palabras de obediencia y amor en la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
Mis hermanos, buen día. Vamos a compartir la cena con una lectura y una meditación que está en Marcos 8, 11 al versículo 13, que por título guía dice la demanda de una señal. Pero antes de esto, vamos a leer otros títulos que están un poquito antes y un poquito después. Dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Otro título más, la fe de la mujer sirofenicia. Otro título, Jesús sana a un sordomudo. Otro título, alimentación de los 4.000. Después viene lo que vamos a leer más adelante, dice, Jesús cura a un ciego en Betsaida. Más adelante, Jesús anuncia su muerte. Otro título más, Jesús se transfigura. Otro título más, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Todo esto, títulos lo he leído de aquí a aquí, dentro de, entre comillas, la misma plana, una vuelta de hoja. Pero es interesante que dentro de este contexto ocurre algo que dice la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. En este contexto, hermanos, Jesús llega un momento donde dice, no voy a dar más señales a esta generación. Pero esto lo hace dentro de... Él venía haciendo señales y después hizo más señales y en este momento dice, no lo voy a hacer más con esta generación. Entonces uno podría decir, bueno, todas esas personas de esa generación no supieron nada más de Cristo, o nadie más vio nada, y podemos ver que no es así porque él siguió haciendo cosas después de lo que él dijo. ¿Por qué dijo esto? Porque vieron, entonces los fariseos vinieron y comenzaron a discutir con él pidiéndole una señal para tentarle. Ellos no estaban buscando de Dios por otra cosa, no como estas otras personas que recibieron milagros, sanidades, vieron señales, porque ellos venían de otra forma, de una forma humilde a buscar de Jesús. Pero los fariseos venían a pelear con él y a tentarlo. Ellos querían una señal para tentarlo. Jesús a las personas que se acercan de esa forma no les va a dar señal. No así como nosotros, que hemos leído estas señales y hemos creído en Él, en sus señales. Después de esto, Jesús da una señal más que dice, Jesús anuncia su muerte. Y la lectura dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Acá Jesús da otra señal más. Siempre Jesús decía, yo soy, y miren mis señales. Si no creen por lo que yo digo de quién soy, crean en mis señales. Nosotros hemos creído en Él y en sus señales que están escritas acá. Y Jesús anunció su muerte. Y también nos dijo que debíamos conmemorar la muerte de Él con unos símbolos que está escrito acá en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Hermano, lo invito a que pueda, si usted ha creído en las señales de Cristo, hemos creído en Él, lo invito a que compartamos la cena del Señor, lo que Él nos mandó que hiciéramos. Y lo vamos a hacer con la lectura, esperando que todos ahí tengan el pan y el vino, ¿cierto? O el jugo de la vid. Con la lectura que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan de nuestro Señor, hermanos, demos gracias. Antes de comerlo voy a pedir al Señor la bendición por estos símbolos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Dios, agradecemos ante ti tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hemos creído en ti, Señor, hemos creído en lo que tú has hecho, Señor, en tus señales, Señor, y hoy día podemos compartir contigo, Padre. Pedimos la bendición, Señor, discerniendo que este es tu cuerpo y esto, Señor, que vamos a beber, Señor, en representación de tu sangre, Padre. Pido por mis hermanos quienes están compartiendo, Señor, sea usted con la familia, Señor, si hay alguna persona nueva, Padre, te pido que lo bendigas, que estés con él, Señor, y así, Señor, que ellos puedan creer también en ti, Padre, y disfrutar de tu salvación, Señor, de este regalo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, compartamos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor vamos a compartir la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, que sean todos bendecidos, que el Señor esté con ustedes y amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Su voz y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
Hola queridos hermanos de Vida Real, Iglesia Cristiana, el Señor les bendiga en este día domingo. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en este último día de este mes de febrero compartiendo un mensaje de la palabra del Señor. Esperamos como líderes de Vida Real y también como congregación que ustedes hayan tenido un gran verano. Este mes de enero y febrero haya sido de bendición muy especial para usted. Tal vez pudo salir de vacaciones y disfrutar algo con la familia, aún con las restricciones que todavía tenemos. Damos gracias al Señor por cada momento y por también este periodo de verano donde podemos disfrutar más del sol, temperaturas altas y también poder salir a otros lados con el Señor. Si a usted le tocó trabajar durante este verano, también damos gracias al Señor por el trabajo y esperamos que pueda usted también tener un tiempo de descanso, de vacaciones con la ayuda del Señor. Bueno, este tiempo estival de verano ya está terminando. Hoy día es el último día de este mes de febrero y ya este día lunes comienza toda la actividad con los colegios y clases y con nuestros hijos volviendo a lo que es la rutina de este año y también a todos los papás, especialmente también a muchas mamás que están encargadas de apoyar a sus hijos en todo lo que tiene que ver con este periodo de escuela. Queremos orar en esta mañana por todos ustedes como papás y también queremos orar por todos ustedes como niños que están por comenzar este nuevo periodo de clases. Quiero invitarles, antes de ir a la palabra de Dios, a que me acompañe a orar. Soy el pastor Darío Iturra de Vida Real y le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en este culto online. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos, aún en este tiempo todavía de pandemia, de excepción, de restricciones y cuarentena, poder reunirnos, congregarnos de alguna manera con nuestros hermanos, tener un tiempo con ellos junto a ti. Padre bueno, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu para tener un corazón y una mente dispuesta ahora para continuar en adoración, en alabanza y dispuestos para aprender de ti, de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por venir para salvarnos. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz y morir para que nuestros pecados pudieran ser borrados. Gracias porque por causa de ti podemos venir confiadamente delante de Dios el Padre y poner delante de Él nuestras necesidades y peticiones. Padre, en el nombre del Señor Jesús, queremos orar como iglesia por todos aquellos niños que comienzan un nuevo periodo, un nuevo año de escuela. Señor, queremos orar que tú les protejas, que tú les bendigas y que en este sistema todavía virtual ellos puedan seguir aprendiendo y desarrollándose. Padre, queremos pedir también tu bendición para todos los papás. Provisión de trabajo, provisión de recursos para comprar todo lo que se requiere para la familia, para pagar las cuentas y también, Señor, para todo lo que tiene que ver con la compra de útiles escolares, Señor. Padre, te damos muchas gracias y pedimos por favor que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día quiero compartir con ustedes un tiempo muy especial con la palabra del Señor. Continuamos en el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, en esta serie de mensajes que tenemos basado en este gran libro del Nuevo Testamento. Esta carta del apóstol Pablo a la comunidad cristiana que estaba situada en la ciudad de Filipos, en lo que hoy día es el norte del país de Grecia. Una comunidad, una iglesia que nació por el trabajo misionero del apóstol Pablo, de Silas, posiblemente Timoteo y también Lucas. El capítulo 16 del libro de Hechos nos refleja más cómo esta comunidad cristiana, esta iglesia en la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, comenzó por la guía del Espíritu Santo y también por el trabajo del apóstol Pablo con sus colaboradores.
Hoy día continuamos en el capítulo 1 y quiero compartir con ustedes desde el versículo 12 al versículo 18. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Voy a estar leyendo de la versión de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Dice así Filipenses capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Estas son palabras del apóstol Pablo que escribió en esta carta a la comunidad cristiana, a esta iglesia en la ciudad de Filipos. Este extracto que he compartido con ustedes desde el versículo 12 al versículo 18 está en el comienzo, la primera parte de esta carta, de este libro en el Nuevo Testamento, donde Pablo tuvo oportunidad de orar por esta comunidad, de hacerles ver el amor, el interés que él tiene por esta comunidad, la preocupación y el gran deseo que el apóstol Pablo tiene en su corazón para que Dios siguiera bendiciendo a esta iglesia y a cada persona que era parte de esta comunidad cristiana. En el versículo 12 al versículo 18 podemos ver que el apóstol Pablo también comparte con ellos lo que él estaba viviendo en ese momento. ¿Y por qué estaba viviendo de esta situación especial de la cual él explica al comienzo de esta carta en el primer capítulo? Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Con seguridad y gran probabilidad, él estaba escribiendo desde una cárcel en Roma. Nosotros, al conocer el registro del Nuevo Testamento y el ministerio del apóstol Pablo como un discípulo más del Señor Jesucristo, como un líder de la iglesia, podemos saber de que él tenía una gran pasión, no tan solo por llegar a conocer más al Señor Jesucristo, sino que tenía una gran pasión por llegar a otros lugares compartiendo las buenas noticias de la cruz de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. Compartir las buenas noticias de la salvación. Él tenía un gran ímpetu en su corazón, un gran interés, no por esta aventura como si fuera un Quijote de la Mancha. Él tenía esta gran pasión por causa de su relación con Dios, por causa de esta revelación que él tuvo cuando era más joven, iba de camino de Jerusalén a Damasco para perseguir a cristianos. Mientras iba en este camino, Jesucristo, nuestro Señor resucitado, se reveló y se presentó a Saulo, al apóstol Pablo en ese momento, quien era un perseguidor de la iglesia, pero por causa de este encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió en 180 grados y de perseguidor de Jesucristo, él se convirtió en un proclamador, un predicador, un misionero de Jesucristo.
yendo a distintos lugares de lo que era el Mediterráneo en ese entonces y Europa, con el único propósito de ayudar a otras personas que pudieran conocer la verdad de Jesucristo de Nazaret, que pudieran conocer el plan de Dios revelado en su palabra. Esta era la gran pasión, la gran motivación y misión que el apóstol Pablo tuvo. Por causa de su gran amor por Dios y este deseo de cumplir esta misión, es que varias iglesias comenzaron por causa de los esfuerzos, trabajo de este apóstol y misionero, el apóstol Pablo. Él no tan solo trabajó solo, tuvo colaboradores, pero también la carta de los Filipenses nos muestra que esta comunidad cristiana también fue una comunidad de apoyo y de trabajo en equipo con el apóstol Pablo y la misión que él estaba desarrollando. Pero lamentablemente, aunque sus motivos eran muy buenos, santos y llenos de amor, con el propósito de que la gente y mayor cantidad de gente pudiera conocer las buenas noticias de Jesucristo, lamentablemente el ser predicador, heraldo, un misionero, un comunicador de esta verdad acerca del Hijo de Dios, le trajo muchos problemas al apóstol Pablo. ¿Y esto por qué? Porque en el periodo del comienzo de la iglesia, donde el apóstol Pablo desarrolló su ministerio, después de la resurrección del Señor Jesucristo, en la primera mitad, podríamos decir, del primer siglo después de Cristo, donde la iglesia nació y Pablo también desarrolló su ministerio misionero, debemos entender que fuera de Jerusalén, donde sucedieron estos eventos relacionados al Señor Jesucristo, estaba influenciado en ese entonces por lo que eran distintas culturas. Específicamente en lo que era la ciudad de Filipos, habían dos culturas que convergían, que se unían. La cultura romana, pero también la cultura griega. Y estas dos culturas tenían sus características especiales. Eran singulares, que hasta el día de hoy nos dan, es como una ventana que nos permite ver qué es lo que ellos creían y sostenían como cultura griega y cultura romana. Y ciertamente esta buena noticia se acerca del Hijo de Dios haciéndose hombre en Jesucristo de Nazaret, este Salvador judío que fue clavado en una cruz y que resucitó al tercer día. Este mensaje y esta verdad era un mensaje que para muchos en la cultura romana y en la cultura griega era difícil de recibir, aceptar y sostener. Y es por esto que el apóstol Pablo tuvo oposición tanto de griegos y de romanos por causa de predicar acerca de la palabra de Dios que revelaba a Jesucristo el Salvador. Esto le trajo muchos problemas en muchas ocasiones. Y uno de los problemas que trajo el apóstol Pablo es que él sufrió el encarcelamiento por el hecho de hablar de Jesucristo y lo que el mensaje de Jesucristo producía en muchas personas que lo recibían. Cambios radicales en sus vidas. Dejaban su estilo pagano en ese entonces, idólatra, abandonando muchos ídolos que eran característicos de la cultura romana y de la cultura griega, de la sociedad. Personas que renunciaban a este estilo de vida, muchas veces alejado de Dios, para comenzar a vivir una vida de temor, de reverencia, de reconocimiento a Dios. Y todos estos cambios obviamente no fueron bien recibidos por algunas personas, tanto en la cultura romana como en la cultura griega. Y por causa del mensaje que Pablo predicaba, él tuvo problemas. Él fue perseguido, él fue rechazado y en unas ocasiones azotado, apedreado, maltratado, solamente por hablar de Dios, solamente por decir a las personas, somos pecadores y necesitamos de Jesucristo el Salvador. Este mensaje hasta el día de hoy, para muchas personas, es un mensaje controversial.
aquellos que no gustan y no se sienten cómodos en escuchar que alguien diga que somos pecadores, que hemos pecado, que hemos roto los mandamientos de Dios, que hemos ofendido a Dios. Y por causa de este mensaje que puede producirnos mucha incomodidad, es que también nuestra cultura, nuestra sociedad, muchas personas rechazan, persiguen y atacan a aquellos que hablan, predican acerca de Jesucristo. No tan solo el apóstol Pablo vivió esta persecución, sino que también hoy día la vemos. La vivimos en Occidente de muchas maneras. En otras latitudes, en Oriente, en Asia, la persecución es mucho mayor, donde hemos visto que cristianos, por el solo hecho de creer en Jesucristo, han sido sentenciados a muerte, han sido encarcelados, han sido enviados a campos de reeducación, donde se les trata de una manera para que renuncien al cristianismo y se acomoden a la cultura y a la sociedad. Pues bien, Pablo en ningún momento quiso renunciar a su fe en Jesucristo, y por causa de eso, él también fue emprisionado, fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel Pablo escribió muchas cartas y escribió mensajes a distintas iglesias y hermanos. Esta carta del apóstol Pablo a la comunidad cristiana en Filipos, a los filipenses, es una carta que nació en un periodo de prisión del apóstol Pablo. Y él escribe en esta situación que a nadie le gustaría estar. Yo creo que a ningún cristiano le gustaría, ni ninguna persona, ser encarcelado solamente por el hecho de creer que hay un Dios y por el hecho de creer que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Veríamos todo eso como una injusticia tremenda, que se nos ponga en prisión solamente por causa de nuestras creencias. El tema es que muchos ven el Evangelio de Jesucristo como un gran peligro para la cultura, un gran peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo, la verdad de Jesucristo, cuando llega al corazón de una persona, provoca grandes cambios. Cambios que tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ver la vida y también cómo hablamos y nos conducimos. Muchos no quieren que nosotros tengamos un cambio en nuestra vida y comencemos a considerar a Dios en nuestra familia, en nuestras relaciones amorosas, en nuestros negocios, en nuestra sociedad. Pablo escribe acerca de lo que representó para él estar en la prisión por causa de predicar el Evangelio. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, escribía Pablo, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Podemos pensar que por causa de la prisión del apóstol Pablo, las comunidades cristianas se asustaron y tal vez comenzaron a pensar, si están persiguiendo a alguien como Pablo y lo están encarcelando, ¿qué nos queda a nosotros? Pero el apóstol Pablo registra que en ese entonces la gente, los cristianos, la comunidad cristiana no se intimidó por la persecución. No se llenaron de miedo por causa de que el apóstol Pablo, este líder, a quien tanto amaba, estaba en la cárcel por causa de predicar a Jesucristo. Al contrario, dice Pablo que su prisión y lo que él estaba viviendo había redundado, había tenido fruto en que el Evangelio y el reino de Dios estaba progresando mucho más. De tal manera que mis prisiones, escribía Pablo, por la causa de Cristo. Él no estaba encarcelado porque era un malhechor, era un ladrón, alguien que había cometido un delito. Él estaba en prisión por causa de Cristo. Por la causa de Cristo se ha hecho notoria en toda la guardia pretoriana. Era una guardia que estaba en las independencias del gobernador. Y lo que Pablo dice es que tanto la guardia, estos soldados que estaban resguardando a Pablo como prisionero, pero también dice todos los demás, sabían que él estaba solamente en prisión por causa de Jesucristo.
no porque él era un peligro, un loco que estaba suelto en la sociedad provocando daño físico a muchas personas. No, era evidente para todos. Él decía, aún para estos soldados de la Guardia Pretoriana, que él estaba en prisión solamente por causa de su fe en Jesucristo y por ser alguien que hablaba de Jesucristo a otras personas. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, escribía el apóstol Pablo, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esta prisión, este evento, este suceso que tal vez podríamos, en nuestra opinión, pensar que fue muy injusto para el apóstol Pablo, llenó al resto de los hermanos y a la comunidad cristiana de un gran deseo, valor y pasión de continuar el trabajo de Pablo, predicando la palabra de Dios a otras personas. Ellos no se sintieron intimidados por la prisión de su líder, de este discípulo, del apóstol Pablo. Al contrario, al ver que Pablo era perseguido por causa de Cristo, la comunidad cristiana tuvo mucho más valor para predicar el Evangelio. Queridos amigos, queridos hermanos, lo que Pablo registra aquí y nos habla es algo que debe ser un gran ejemplo para todos nosotros en este tiempo, en este entonces, que tiene que ver con el valor que necesitamos para predicar a Jesucristo. Lamentablemente también vivimos en una época donde hoy también ser cristiano y declarar nuestra fe en Jesucristo puede ser mal mirada por algunos. Se pueden burlar de nuestra fe, nos pueden tratar mal por ser cristiano y tal vez con desprecio y nos tratan de aislar. Pero la cuestión es, si hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿por qué vamos a dudar de nuestra fe en Él? ¿Por qué vamos a intimidarnos cuando la gente nos rechaza por creer en Jesucristo? Si usted ha tenido un encuentro personal con Jesús, si yo he tenido un encuentro personal con Él, esto quiere decir, queridos amigos, que hemos conocido la verdad. A Jesucristo, una persona real. Y si Él es una realidad en su vida por este encuentro personal, debemos entender que aún en los tiempos de rechazo y persecución, y aún en todo momento, debemos tener este valor, esta osadía, esta compasión y amor de predicar el Evangelio a otras personas. Queridos hermanos, queridos amigos, la pregunta es, ¿usted está predicando de Jesucristo a otras personas? ¿Usted está hablando con otras personas acerca de su experiencia con Jesucristo? ¿Usted está teniendo este gran deseo, esta gran pasión y compromiso con Cristo que le lleva a hablar a otras personas y compartirles las buenas noticias de Jesucristo? Compartir el Evangelio de Jesucristo no tiene que ver con decir a una persona solamente Dios te bendiga, que Dios te ayude. Predicar el Evangelio tiene que ver con exponer quién es Jesús, con exponer lo que ocurrió con Jesús en la cruz, por qué Él murió. Exponer qué ocurrió con Jesucristo cuando Él estaba en una tumba, por qué resucitó, cómo resucitó, para qué resucitó. Exponer el Evangelio significa decirle a la gente que somos pecadores, estamos lejos de Dios, aunque creemos que Dios nos ama y estamos cerca de Él por causa de nuestro pecado. Dice la Escritura, estamos apartados de Dios. Pero Dios nos ama tanto que quiso solucionar esta lejanía, esta separación, enviando a Jesucristo a unirnos a Él nuevamente por medio de la fe. Compartir el Evangelio tiene que ver con exponer la persona de Jesucristo, el plan de Dios de salvación para que otros puedan creer. Hablar acerca de la importancia del llamado de Dios a arrepentirnos, a dejar de tener una vida independiente de Dios, una vida en rebeldía a Él, a sus mandamientos, que debemos renunciar a ese estilo de vida de vivir a nuestra manera, para comenzar a vivir sabiendo que Dios es el creador de todo, es el dueño de todo, la autoridad máxima y por tanto
Debemos darle todo el honor, alabanza y vivir en honor a Él. El Evangelio tenía este poder de convertir muchos corazones, no tan solo a una religión, no. Tiene el poder de convertir a las personas, llevarlas de vuelta a Dios, a la persona de Dios, no a una religión. Y ellos, al saber que Pablo estaba en prisión por causa de ayudar a la gente de esta manera, dice él, ellos tuvieron este valor, sin temor, comenzaron a predicar mucho más acerca de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo indicaba, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Algunos pensaban en el tiempo de Pablo que si ellos predicaban más el Evangelio, le iban a provocar más problemas al apóstol Pablo. Y por eso predicaban para que la sentencia y el castigo sobre el apóstol Pablo fuera mayor. Pero Pablo dice también que otros predicaban a Cristo no para causarle problemas al apóstol Pablo, sino que predicaban de buena voluntad, con un buen corazón, sabiendo que las buenas noticias son poder de Dios para salvación a quien las recibe. En todo esto, Pablo abría su corazón y seguía escribiendo a esta comunidad cristiana. Y él les decía, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que predicaban de buena voluntad, Pablo decía, lo hacen por amor, sabiendo que yo fui llamado, que fui escogido por Dios, designado por Dios para cumplir esta misión de compartir, predicar el Evangelio. Esta comunidad cristiana no tan solo se sintió triste de que Pablo fuera emprisionado, estuviera en prisión por causa de Cristo. Ellos no se lamentaron. Lo que ellos hicieron fue predicar mucho más, unirse a la misión del apóstol Pablo. Lo hicieron no por obligación, no porque si no predicaban Dios se iba a enojar con ellos y los iba a castigar. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, estos lo hacen por amor. Cuando un cristiano predica el Evangelio, lo hace por amor. Y lo hacemos por amor porque hemos entendido el mensaje del Evangelio. Hemos entendido que Dios dio lo mejor que tenía, lo entregó, lo que más amaba, para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Él entregó a Jesucristo. ¿Qué hicimos con Él? Lo crucificamos, lo rechazamos. Aún así, Dios lo entregó. Y aún así, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tomó la decisión de ir a la cruz, sabiendo aún sus propios enemigos que Él estaba muriendo de manera injusta y sin culpa. Pero el Señor Jesucristo sabía que alguien debía sacrificarse, un justo por los pecadores. Y Él decidió hacerlo. Si usted ha entendido, ha conocido lo que Cristo hizo en la cruz, con mayor razón vamos a predicar acerca de Él por causa del amor, por causa de la gratitud que tenemos con Él. Si usted ha entendido cuánto Dios le ama, no puede callar las buenas noticias de Jesucristo. Si usted sabe que Dios le amó de tal manera que entregó a Jesucristo por usted, usted no puede callar el Evangelio. Si usted ama a Dios, tiene que predicar el Evangelio a otras personas. Es el llamado de Dios a la iglesia, es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y debemos hacerlo no por obligación, sino por amor. Esta comunidad cristiana lo hacía por amor, por gratitud, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Algunos predicaban a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Versículo 18, Pablo escribía, ¿entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad,
Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. La gran felicidad del apóstol Pablo era que Cristo fuera proclamado. Si algunas personas lo hacían con mala intención, Pablo solamente decía, aún así Cristo es proclamado. Pero él tiene esta conclusión que entrega con esta comunidad cristiana en este momento de prisión, donde tal vez ustedes y yo, si fuéramos a prisión por causa de Cristo, tal vez estaríamos algo triste, afectados. Pero Pablo escribe, si mis prisiones ha significado que más hermanos y cristianos prediquen a Jesucristo, en esto me regocijo y me regocijaré. No en la prisión, sino en que Cristo es proclamado. Queridos amigos, en este año, en este periodo donde volvemos de vacaciones y espero con fuerzas renovadas, utilicemos lo que Dios nos ha dado, las fuerzas, el tiempo, las energías, los recursos, la buena salud, para predicar a Jesucristo a otras personas. Debemos hacerlo no porque es un mandamiento y una obligación, aunque es un mandamiento, pero debemos hacerlo por amor. Si hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Dios les bendiga.